Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo que vamos a ver en este vídeo en particular es cómo vamos a poder jugar distintas combinaciones de arpegios con la mano derecha, ¿vale? En cualquiera de las canciones que vamos a tocar. Es decir, yo cuando veo una canción nueva y quiero aprender a tocarla, ¿qué es lo que yo puedo hacer y qué tengo que saber para, digamos, jugar un poquito con ello? Entonces, para ello lo que voy a hacer es una serie de vídeos en el cual este vídeo va a ser el primero de todos. Vamos a ir desde un nivel más sencillo hasta incrementando un poquito la dificultad para que todo el mundo pueda empezar y con la serie de vídeos vayan mejorando la técnica y sabiendo un poco lo que tiene que hacer. Y para ello vamos a ayudarnos de una canción, ¿vale? Que va a ser, pues en este caso, una canción de referencia. La he escogido básicamente por, primero, que los acordes son siempre los mismos, son pocos y siempre van en el mismo orden, ¿vale? De todas formas, vamos a poder practicar de esta manera de forma infinita, lo cual nos va a ayudar mucho. Y segundo, no vamos a tener que estar pendiente de si cambia de acorde o qué secuencia de acordes hay o lo que sea. Siempre en la misma secuencia de acordes y eso ya me olvido. Lo que me va a permitir, en este caso, poder tocar distintas combinaciones, que lo vamos a ver con la mano derecha, ¿vale? Con esta canción. Entonces os voy a ir diciendo desde lo más sencillito las distintas partes que tiene. En este vídeo vamos a empezar, yo os digo, desde cero. Entonces cualquier persona que, aunque ya llevéis un tiempo practicando o incluso recién acabáis de comenzar, lo vais a poder seguir y os va a servir mucho, ¿vale? Para los dos. Entonces, lo primero de todo, os dejaré el tutorial aquí del vídeo de la canción para que lo veamos o lo veáis si no lo habéis visto todavía un poquito más en profundidad. Además, una canción muy bonita. Y aquí voy a repasar rápidamente ahora los acordes y nos metemos ya de lleno con los arpegios. Entonces, los acordes y el orden de los acordes va a ser, antes de nada, como veis, vamos a tener que colocar el capo, la cejilla en el traste número 1 de nuestra guitarra, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso, ahora sí vamos a poder tocar los acordes, que son, primer caso, re mayor, mi mayor, la mayor, mi mayor y fa sostenido menor, ¿vale? Son la mayoría de acordes, excepto el fa sostenido que tiene cejilla, los demás son acordes sencillos, con poquitos dedos y fácil de tocar, no tiene problema. Entonces ya os digo, re mayor, mi, la, mi y fa sostenido, ¿vale? Entonces eso lo tenemos. Incluso para aquellos que pues todavía os cuesta un poquito, lo podéis simplificar a re, mi, la y fa sostenido, ¿vale? El último mi lo podéis quitar si queréis, ¿vale? Lo ideal es que lo podáis tocar, pero bueno, si queréis de lo más sencillo lo quitáis y luego lo vais añadiendo, ¿vale? Con la práctica. Entonces, vamos a ver, lo que quiero ver en este vídeo y el primer nivel, lo más sencillo de todo que vamos a hacer es, como vamos a utilizar en este caso los distintos acordes, la mano izquierda apenas vamos a pensar en ella, porque siempre va a ser la misma secuencia de acordes y ahí no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar es la mano derecha. Las distintas combinaciones que vamos a hacer, y no solo vamos a jugar con los dedos, ¿vale? Para aquellos que no sepáis, este es el pulgar, índice, medio y este es el anular, ¿vale? Generalmente el índice corresponde a la tercera cuerda, el medio a la segunda cuerda y el anular a la primera cuerda, ¿vale? Siempre contamos las cuerdas de abajo a arriba. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿vale? Y el pulgar se suele utilizar en la sexta, la quinta y la cuarta cuerda, generalmente. Entonces, una vez ya sabemos eso, que es la base, que todo el mundo debe saber esto, ¿vale? Y los que ya lo sepáis, lo repasáis, que siempre viene muy bien, pues vamos a ponernos con ello. Entonces, ya os digo, la mano izquierda siempre va a ser la misma posición, mi mayor. Entonces, lo que vamos a jugar con la mano derecha es combinaciones, no solo combinaciones, sino el volumen, es decir, la intensidad con la que tocamos y distintas partes. Entonces, voy a poner la canción, vamos a tocarla y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, primero, si tenéis la guitarra a mano, cogerla, poneros el capo y recordar los acordes, ¿vale? Ya os digo, si no vais al tutorial, lo veis y volvéis al vídeo. Entonces vamos a comenzar. En re mayor, le hacemos re, mi, la y mi y fa sostenido, ¿vale? Poquito a poco. Entonces comenzamos en este caso en re mayor, luego hacemos mi, la, mi y fa sostenido. Hace re, ¿Será que tú también la tienes mi y es mayor, peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es y fa mejor. sostenido menor. Ya me conoces, siempre he Entonces, sido... ¿qué es lo importante? Siempre, porque esto vale para cualquier canción, siempre que toquéis por primera vez una canción, lo primero de todo que tenéis que saber, obviamente, son qué acordes, qué notas tengo que tocar, eso es evidente. Una vez que ya sé los acordes que tengo que tocar, luego tengo que saber dónde va cada uno de esos acordes y cuánto dura.
es decir, en qué momento tengo que pasar de un acorde a otro. Eso es el segundo paso, siempre. Y una vez que ya tenéis eso, ahora ya podéis jugar un poquito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digamos que dentro de todo o cualquier canción que vayáis a tocar, es cierto que sí que tenemos unas restricciones, es decir, unas líneas de las que no podemos pasarnos porque si no ya se descuadra todo y suena mal, que son eso que acabamos de decir, primero los acordes y las notas que pertenecen a esos acordes, que pertenezcan al tono y a la canción, y segundo, justo cuando paso de un acorde a otro, eso lo tengo que respetar. Es decir, no puedo pasar de un acorde a otro 5 o 10 segundos después, o un minuto después, no tiene sentido. Entonces eso siempre lo vamos a respetar. Pero, más allá de ahí, total libertad. Es decir, me refiero a total libertad de podemos hacerlo, digamos, más grave o más agudo o más fuerte o más suave que queramos. Podemos hacer arpegios y dentro de arpegios hay muchísimas combinaciones. Podemos hacer rasgueo también cuando queramos. Entonces podemos hacer muchas cosas. Una vez que ya sabemos hasta dónde podemos jugar con cada uno de los acordes, pues ya ahí tenemos total libertad. Entonces, como veis aquí al principio, ¿qué he hecho yo? He cogido los acordes y he hecho re mayor. Y he hecho pulgar, índice, medio y anular. Con cada uno de los acordes. Mi mayor y pulgar, índice, medio, anular. Y luego la mayor, mi, fa sostenido. Estos tres últimos duran menos tiempo, por tanto lo tengo que hacer más rápido, ¿vale? Eso al final me obliga la propia canción. Ahí ya no tengo mucha eso. Pero bueno, esto es una forma, digamos, sencilla de comenzar una canción, porque es como la presentación, como la primera vez que tú has escuchado los acordes y no te vas a poner ahí como un loco a hacer virguería. O sea, al final, la primera vez que escuchas, tú quieres... Es como el fundamento de decir, vale, esto va a ir de este acorde, este acorde, este acorde y este acorde. ¿Vale? Es como presentar, como la introducción. Y luego, a lo largo de la canción, ya lo vas a ir desarrollando. Pero al principio yo lo que suelo hacer es, digamos, presentar los acordes. Entonces esto es una forma muy sencilla de hacer pulgar, índice, medio, anular, pulgar, índice, medio, anular, o tirar de las tres cuerdas a la vez, y mi, fa. ¿Vale? Que es pulgar, índice, medio, anular, tal cual. Entonces le vamos a volver a ver desde el principio y quiero que lo escuchéis, ¿vale? Y veáis un poco, pues, cómo podríamos comenzar una canción a nivel de arpegio y a nivel de mano derecha, porque a la izquierda siempre es igual. Entonces comenzamos en re mayor en este caso y haríamos... ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón. Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son monótonos. ¿Vale? Entonces, ahí la segunda parte que he hecho un arpegio muy similar, pero ahora he añadido algunas notas más. He hecho pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la ponemos desde el principio y vamos a ver la primera parte y la segunda parte. La primera es un poco de presentación, simplemente pulgar, índice, medio, anular. Y la segunda ya metemos pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. ¿Vale? Entonces en esta comenzamos en re mayor, en este caso. ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón. Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son monótonos. ¿Vale? Entonces, otra forma que podéis hacer, aparte de arpegios, para diferenciar dos cosas que tienen la misma secuencia de acordes, es el volumen y la intensidad. Al principio yo lo haría un poquito más suave y la segunda vez, pues veis que le meto más caña, hacéis. Incluso, ve, entre el anular y luego medio índice a la vuelta, dejo un espacio de tiempo. Hago pulgar, índice, medio, anular, espero un rato y vuelvo. Y con cada uno de los acordes igual. Pulgar, índice, medio, pulgar, índice, medio, pulgar, índice, medio. ¿Vale? Ahí no hago anular también porque no me da tiempo, básicamente, porque el la, mi y fa es mucho más corto de duración que los dos primeros acordes, simplemente. O sea, al final tú también te vas adaptando. Vas haciendo un poco lo que te da la gana, pero te tienes que adaptar un poco al ritmo y al cambio de acorde y de tono, digamos, de cada uno a lo largo de la canción, básicamente.
Entonces vamos a continuar. Empezaríamos todo en re, hacer re, Voy a dejar de pensarte, pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. Si nuestra mirada es mata, espero que no lo sabes. No te convengo en tu vida, tú no convienes a nadie. Tú me has hecho tanto. Entonces, como veis, primero una cosa que sí quiero que tengáis clara es que aquí, bueno, aquí en todas las canciones el bajo es muy importante, ¿vale? Porque nos va diciendo más o menos el pulso y además es una referencia para el oído para decirme en qué acorde, digamos, qué sonoridad tiene cada parte. Entonces es muy importante cada mi, la, mi, ¿vale? Porque incluso sin tocar las notas de arriba, la melodía, si tocamos el re, luego el mi y luego el la, mi y fa sostenido, ¿vale? Es un poco, digamos que ya nos va diciendo, digamos, como en la base. Y luego a partir de ahí pues podemos meter más notas, como hacemos con los acordes. Pero el la, mi, fa sostenido es muy importante porque nos da como mucho peso, digámoslo así, ¿vale? Entonces nada, vamos a continuar. Que no puedo separarme. Y hacer la mayor y fa sostenido menor. ¿Será que ya perdí el Y ahora, sentido, que intentemos lo imposible? una cosa que quiero que sepáis es que si tocáis aquí arriba, más cerca de aquí arriba, va a sonar mucho más dulce, si os dais cuenta, ¿vale? Hacéis así. Mi. Y luego, por el contrario, si os acercáis más aquí abajo, va a sonar más metálico. ¿Vale? ¿Vale? Que no es ni mejor ni peor, depende de lo que te interese, pues tocas un poquito más arriba, que es más dulce, o tocas un poquito más abajo, que es más metálico, ¿vale? Más cañero. Simplemente, que es otra cosa que también influye mucho y con ello podéis jugar, podéis subir y podéis bajar, sin problema. Entonces nada, continuamos. Amor es ciego, pero el nuestro es invisible. Queriendo escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo. Pensando que con un lo siento arreglarás lo que no Y fa sostenido sirve. menor. Yo que nunca creí en nadie sin saberlo, tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste Entonces, normal. como veis, o sea, yo aquí nunca toco dos veces lo mismo. Si yo toco esta canción una vez y la toco en la siguiente, no toco en las mismas notas ni en el mismo orden, no. O sea, esto no va de aprendértelo de memoria. Esto va de yo me sé las reglas del juego, yo sé los acordes, yo sé cuándo tengo que cambiar de acordes y más o menos el ritmo, y en función de eso voy a jugar. Voy a jugar primero con la mano, combinaciones de dedos, pulgar, índice, medio y anular. Podéis hacer muchísimas combinaciones. Una combinación, pulgar, índice, medio y anular. Otra combinación, pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Otra combinación, pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, anular, medio, índice. ¿Vale? Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Donde el anular suena más que las otras, ¿vale? Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, anular, medio, índice. Y muchas combinaciones. O sea, arpegios hay muchos, ¿vale? Y no tenéis que hacer solo uno en concreto, ir jugando con ellos, ¿vale? Eso también es importante. Luego también, como os he dicho, jugar con un poco el volumen. Al principio hay partes mucho más suaves, más apagadito el volumen, y luego en el estribillo generalmente se le da más caña, ¿vale? Porque tiene más protagonismo, básicamente, pues se repite y demás. Y luego, pues ya os digo, podéis ir jugando con eso. Aquí todo lo que toquéis va a sonar mucho más suave, mucho más dulce, mucho más melódico. Y lo que toquéis aquí va a sonar un poco más cañero. Pues con eso también podéis jugar, ¿vale? Son distintos parámetros que nosotros con la guitarra podemos jugar con ellos, como nos dé la gana. O sea, esto al final no es replicar lo que hace exactamente la canción original o la persona que toca en la canción original. Esto es sobre una base, que es una canción, que tiene unos acordes en un orden. Yo voy a hacer lo que me dé la gana, que es un poco la gracia de todo esto, ¿vale? Y lo que yo creo que todo el mundo al final le gustaría hacer, poder tocar su propia versión, aparte de imitar lo que hace un tío o una tía, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese es un poco el mensaje que os quiero quedar. Entonces, en este vídeo, aparte de todos los parámetros que os acabo de decir, lo único que hacemos en la mano izquierda es poner la posición de los acordes. Estamos jugando siempre con notas que pertenecen a cada uno de los acordes. No estamos metiendo notas
digamos, de adorno o de paso, no. Simplemente pongo la posición del acorde y toco. Vale, no me complico. Porque yo sé que si pongo la posición del acorde, toque lo que toque, va a sonar bien. ¿Vale? Porque pertenecen al acorde y el acorde pertenece al tono de la canción. Entonces es imposible que suene mal. ¿Vale? Entonces en este vídeo vamos con esa seguridad. Que aquí a la izquierda no nos preocupamos, solo vamos a tocar notas y cuerdas que pertenecen al acorde, por tanto eso ya me olvido, eso ya sé que va a estar siempre bien, y voy a jugar, solo nos vamos a preocupar de jugar con la mano derecha, ¿vale? Entonces yo lo que os sugiero, ¿vale? A todos los que queráis practicar y demás, es coger una canción, esta mismo, la que queráis, cualquier canción que os guste. Primero, convendría que tuviese pocos acordes y se fuese repitiendo siempre la misma secuencia, para que vuestra cabeza no tenga que estar pendiente, ocupe su tiempo en qué acorde viene después, sino que eso ya es automatizado. Y solo se centre en jugar con la mano derecha, en darle más caña de volumen, menos caña de volumen, hacerlo un poquito más arriba, un poquito más abajo, ver un poco la diferencia de cómo suena. Y haciendo distintos movimientos con distinto orden en los dedos, ¿vale? Pulgar, índice, medio, anular, distintas combinaciones. Ir probando, ¿vale? Una os gustará más, otra menos, ¿vale? Se trata de que probéis, que los dedos se vayan acostumbrando a la vez y al final es todo ventaja, ¿vale? Porque, primero, esto lo podéis hacer con la canción, cualquiera de las canciones que os gusten, o sea que lo vais a pasar muy bien. Vais a practicar mucho, por lo tanto, esto va a mejorar un montón. Y al final os vais a dar cuenta que cada vez va a ser más sencillo, porque yo ahora cuando me pongo a tocar una canción, realmente no pienso en lo que voy a hacer, simplemente escucho la canción y veo lo que me pide, y yo hago lo que a mí me pide la canción, que no tiene por qué ser exactamente lo que te pide a ti, que ahí está un poco la gracia de todo esto, que no es matemáticas, el resultado no siempre va a ser el mismo, es bastante subjetivo y bastante de la persona que lo toca. Entonces, bueno, así como resumen. Este es el primer vídeo, aquí esto es para todo el mundo, lo tiene que ver, ¿vale? Aunque lleves tiempo, aunque no, esto es accesible para todos. Cogéis una canción, os he dado una canción de ejemplo que la podéis coger sin problema. Acordes sencillos, pocos acordes y que se vayan repitiendo. Por tanto, mi mano izquierda me olvido de ella porque ya sé cómo va a funcionar. Y solo me ocupo de mi mano derecha. Voy jugando con el volumen, ¿vale? Más fuerte, más flojo. Voy jugando con dónde toco, si subo o bajo a lo largo de la guitarra. Y voy jugando con las distintas combinaciones, ¿vale? Con arpegios y demás. También podéis tirar, ¿vale? Índice, medio, anular, tiro y tapo. Con cualquier acorde, tiro y tapo. Entonces hago pulgar y tiro. Pulgar. ¿Vale? También. O sea, eso lo podéis hacer. Al final se trata de jugar con todo ello. Incluso si tenéis y sabéis que podéis tocar acordes con distintas posiciones, el mismo acorde, pues con distintas posiciones, pues jugar con eso también. A veces tocar una posición y a veces tocáis otra. ¿Vale? Porque aunque sea el mismo acorde, como tiene posiciones distintas, las notas van a ser o más agudas o más graves y eso va a sonar un poco diferente. Aunque es la misma base, la misma nota, pero suena un poco distinto. Entonces, con todo eso podéis jugar, ¿vale? Entonces, nada, espero en los comentarios, me decís a ver qué tal os va. Y nada, ya os digo, iré subiendo vídeos de este tipo, subiremos el nivel. Y nada, espero que me digáis un poco qué tal os va, practicar mucho, ya os digo, cogéis cualquier canción y lo podéis hacer, incluso con varias, y está genial. Y nada, me decís a ver qué tal, ¿vale? Si os ha ayudado, si estáis practicando, si estáis mejorando. Y nada, también en los directos, pues nada, si queréis me lo podéis comentar y podemos practicar, ¿vale? Con todo ello. Así que nada, si os ha gustado, darle like, ¿vale? Y nada, espero que, no sé si estáis suscritos, pero suscribiros al canal, que como veis tenemos de todo. Y nada, darle mucha caña a la guitarra, disfrutarlo, que esto es para disfrutarlo. Y nada, espero que nos veamos en el próximo vídeo.